En un momento cargado de emoción y poder político, el primer ministro Benjamín Netanyahu anuncia el regreso del desaparecido Zvika Feldman tras 43 años. También lanza un paquete histórico de beneficios para los soldados de reserva y revela el papel clave del presidente Trump en la liberación de Idan Alexander. Además, Netanyahu confirma que Israel seguirá fortaleciendo sus alianzas internacionales y promete que todos los rehenes serán liberados. Ellos lo dan todo por el Estado, y nosotros debemos darle todo a cambio. Mira el video completo para conocer todos los detalles de estos hechos que podrían cambiar el rumbo de la guerra y del Medio Oriente. Suscríbete y activa la campana para mantenerte informado sobre las noticias más relevantes de Israel y su conexión con las profecías bíblicas. Este es un momento muy emotivo. Idan Alexander ha regresado a casa. Lo abrazamos a él y abrazamos a su familia. Esto se logró gracias a nuestra presión militar y a la presión diplomática ejercida por el presidente Trump. Esto es una combinación ganadora. Hoy hablé con el presidente Trump. Me dijo, estoy comprometido con Israel. Estoy comprometido a seguir trabajando contigo en estrecha colaboración para alcanzar todos los objetivos de nuestra guerra, liberar a todos los rehenes y derrotar a Hamás. Estas cosas van de la mano, están interconectadas. Quiero dar la bienvenida aquí al ministro de Relaciones Exteriores de Alemania. Hemos tenido excelentes relaciones y seguiremos fortaleciéndolas en esta conversación que ya ha comenzado. Tenemos muchos intereses en común, muchos valores compartidos y también muchos desafíos comunes. Estoy seguro que, a medida que avancemos, profundizaremos aún más esa cooperación. Así que, bienvenido. Muchas gracias, señor primer ministro, por recibirme y por su hospitalidad. Es un privilegio estar aquí con ustedes para conmemorar el 60º aniversario de las relaciones diplomáticas entre nuestros países. Me honra participar en esta ocasión tan significativa. Gracias. Por supuesto, le expreso mis mejores deseos para el éxito continuo de sus esfuerzos. With Germany and with the German-Israel alliance. Thank you. Thank you. Thank you. Please sit. En nombre de Dios, nuestro Dios, ellos lo dan todo por el Estado, y nosotros debemos darle todo a cambio. Nuestra regla es simple: quien entrega a la nación será recompensado con creces. Eso es exactamente lo que hemos hecho con una serie de decisiones muy dramáticas por valor de miles de millones de shekels, y dejo este asunto en manos de mis colegas aquí. En el nombre de Dios, están cargando sobre sus espaldas el peso de esta guerra. Las familias, las personas, los niños. Hoy dimos un paso más en este tema de promover la justicia hacia los soldados de reserva. Se han añadido otros 4.000 millones de shekels, alcanzando un total de 20.000 millones de shekels en ayuda. Y no es solo para los soldados de reserva, sino también para sus familias, para los niños, para los heridos y para todos los que están relacionados, para expresar nuestro aprecio y brindarles apoyo práctico en todos los ámbitos, para los autónomos, para los empleados, para los estudiantes y para cada uno que carga con esta responsabilidad. El Estado los abraza y les da la posibilidad de avanzar para que todos juntos podamos traer la victoria y el reconocimiento que todos desean juntos. Hoy estamos haciendo justicia. Justicia con los soldados de reserva y con sus familias, especialmente con aquellos que están en la primera línea. Quien da al Estado, quien arriesga su vida por él, recibe del Estado en todos los ámbitos, de inmediato, ya sea en vivienda, empleo o bienestar. Y seguiremos actuando para expresar gratitud y aprecio a nuestros queridos soldados de reserva. Quiero hablar como alguien que ha estado en contacto con las familias de los caídos y sus comandantes. ¿Qué los impulsó, en última instancia, a pagar un precio tan alto? La fe. Fe en la seguridad de Israel. Fe en la eternidad de Israel.
y la voluntad firme de vencer y destruir a nuestros enemigos en todos los frentes. Estos hombres y mujeres dejan todo atrás. Se alistan, abandonan a sus familias, sus entornos, sus trabajos, todo. Lo hacen por nosotros. Nosotros, como país, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Por eso, hace más de un año comenzamos a construir un paquete de apoyo sin precedentes, uno que llevaba más de 9 años esperando. Pensiones, tratamientos médicos, vacaciones, descansos. Y ahora, una nueva decisión del gobierno, una suma adicional, puntos de crédito fiscal, prioridad en vivienda, subsidios y beneficios digitales. Una enorme inversión trabajada entre ministerios y ministros para una causa justa. Ustedes lo dan todo por nosotros. Nosotros les damos, ante todo, el derecho y el deber de vencer. Y además, el respaldo económico que ustedes y sus familias merecen. Porque solo juntos ganamos. Buenos días. Vengo ahora de visitar a la familia del difunto sargento Shika Feldman, de bendita memoria, el combatiente de blindado que cayó en la batalla Sultan Shako hace 43 años. Durante estos 43 años, Shika fue considerado desaparecido. Y si recuerdan, hubo otros 2 de sus compañeros que también fueron considerados desaparecidos tras esa misma batalla, que ya fueron repatriados de bendita memoria. Durante años hemos trabajado para traerlos de vuelta. Puedo decir que, como primer ministro, he aprobado muchas operaciones, muchas acciones, muchas rutas en nuestra búsqueda por saber qué les sucedió y por traerlos a casa, ya que entendimos que cayeron en esa batalla. Esto implicó grandes esfuerzos tanto por parte de las fuerzas de defensa de Israel, del Mossad, y en ocasiones también del Shabak, el Servicio de Seguridad Interior. Hoy he visitado a la familia, a su hermana Anat y a sus hermanos Shlomi y Itzik. Fue un momento muy emotivo. Les conté que efectivamente, tras una operación audaz y secreta del Mossad y las FDI, hemos logrado que el Estado de Israel traiga de regreso a Shika Feldman a casa. La emoción fue enorme. Uno de los hermanos me recordó que hace décadas conocí a sus padres, de bendita memoria, Abraham y Penina, que no llegaron a presenciar este momento. Fue aquí, en el Jardín de las Rosas, cuando les dije, me comprometo ante ustedes, el Estado de Israel lo traerá de vuelta a casa. Yo lo traeré de vuelta a casa. Y hemos cumplido esa promesa. Y hoy les digo, también estamos trabajando para traer de vuelta a Yehuda Katz y a todos nuestros secuestrados y desaparecidos. No es solo un dicho superficial, es un esfuerzo enorme de todos los organismos de seguridad e inteligencia de Israel. También quiero mencionar especialmente al coordinador de las operaciones para personas desaparecidas de la oficina del primer ministro, Gad Hirsch, quien está haciendo un trabajo maravilloso. Y gracias a Dios, con la ayuda de Dios, lo hemos logrado. Podemos decirlo, y volverán desde la tierra del enemigo, y volverán los hijos a sus fronteras. שבו בנים לגבול. שבו בנים לגבול זה ברור. וכל הזמן אנחנו אבל... זה אח שלי, אני השני, הוא אח הבכור. לי כזה הבכור, אני השני, זה לא שלמה. ואתה אני מודה לבורא עולם שהגענו לשעה הזאת.